Amados, sean bienvenidos una vez más. Gracias por estar pendientes de todos nosotros. Que el Espíritu Santo que nos acompaña en esta oportunidad aquí juntamente con nosotros, también esté con ustedes allí en el lugar donde está, en su hogar, reunido con su familia, porque debe congregar al resto de los miembros de la familia para que entendamos este tema muy importante que vamos a estar desarrollando en el día de hoy y durante los viernes que vienen. Vamos a estar hablando de algo muy importante acerca de cómo nosotros debemos administrar pues nuestra finanza. Le doy gracias a usted por estar allí prestándonos esta pantalla en esta hora, en este momento, por dedicarnos el tiempo a escuchar este mensaje. Le ruego en el nombre de Jesús que no solamente reciba el mensaje, sino que lo pueda compartir. Que si a alguien pues le cree usted que le puede bendecir, hágale llegar este mensaje. No deje de darnos allí su opinión. Allí mismo donde usted va a recibir este mensaje, opine acerca del mensaje, haga las observaciones que tenga que hacer, si tiene a bien lugar hacer algún comentario, si necesita de alguna oración en algún momento, no lo dude, allí mismo lo puede hacer, o comunicarse con nosotros, contactarnos y nosotros seguramente, pues toda la iglesia estará orando por usted. A los miembros de los rediles, les ruego pues que vuelvan nuevamente a la congregación, a congregarse, a recibir y a mantener pues esa llama ardiente, ese fuego allí en las reuniones que normalmente se hacen en las casas, para que todos pues estemos también compartiendo este mensaje. Si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal, yo le invito a que se suscriba y comunicarle a la persona con quien está compartiendo ese mensaje que también se puede suscribir para que reciba todas las notificaciones y estos mensajes también le sean de edificación, que cuando usted pues tenga bien, necesite de una palabra, puede entrar allí en nuestro canal y pueda usted recibir esta palabra de Dios que estoy seguro pues le va a levantar su vida. Agradecido de usted por todo el apoyo, por toda su ayuda, toda su colaboración, su diezmo, su ofrenda, los que están fuera del país, hasta ellos una gran bendición, preparados siempre para recibir este mensaje, agradeciéndole su colaboración, su apoyo, sobre todo a todos su oración. Así que sigan orando por nosotros, por la iglesia, por el cuerpo pastoral, por el liderazgo, por todos los que componemos esta iglesia, porque cuando oramos los unos por los otros, allí pues estará el Señor pendiente de responder la oración que estamos elevando en ese momento. Así que estamos pues listos, prestos para recibir este mensaje del Señor, seguro de que nos va a edificar. Quiero que pongamos atención porque vamos a comenzar a desarrollar unos temas que vista pues toda la necesidad y toda la situación que estamos viviendo y que requiere el pueblo, es perentorio, es necesario que comencemos a tomar nota de todo lo que vamos a recibir a fin de que verdaderamente el mensaje que recibamos nosotros podamos ser bendecidos por ello. En el nombre de Jesús vamos a poner esto en las manos del Señor y a confiar y a creer pues que Él es el que nos va a ministrar con su palabra y con su espíritu que está contenido en nosotros. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo y te doy gracias una vez más por permitir, Señor, que nosotros podamos entrar a los hogares, a los corazones, inclusive de todos aquellos que reciben la palabra. Te ruego, Señor, que no sea yo hablando esta palabra, sino que sea tu Espíritu en mi corazón, abriendo mi boca, a fin de que toda palabra que salga de mi boca edifique a tu iglesia, levante al pueblo y lo fortalezca, lo consolide, Señor, y lo prospere en todo aquello que tú quieres que ellos sean prosperados. Porque tú has dicho, Señor, que tú eres rey y que no hay otro, y tu trono en el cielo está, y desde allá has de venir tu palabra, que viene como la nube, que viene como la lluvia, que viene como la nieve, Señor, que riega la tierra, la hace germinar, y da pan al que come y semilla al que siembra. Ella no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Y si tú estás enviando ahorita esta palabra, es para que a ninguno le falte la sustentación, para que a ninguno le falte el pan, para que todos sean sanados, para que si alguno está enfermo, hoy día sepa que la sanidad ha llegado. Que confíen, que tengan la fe, porque tú puedes cambiar todo diagnóstico, tú puedes cambiar todo pronóstico, tú puedes hacer lo que según tu voluntad tienes previsto, Señor, y según el corazón que se eleve a ti, así tú vas a responder. En el nombre de Jesús sé que tú puedes lavarnos de toda maldad y de toda iniquidad. La sangre de mi Señor Jesucristo se ha llevado todos mis pecados, los cargó, Señor, los crucificó juntamente con Él en esa cruz, y ya no soy más pecador, sino que ahora
camino por el Espíritu como el resto de todos los que a ti te siguen y los que escuchan este mensaje. Te ruego asimismo, Señor, que si alguno está en necesidad, tú lo puedas suplir y tú lo puedas levantar. Si alguno está caído, levántalo, Señor. Si está en tristeza y hoy hay aflicción por algunas cosas que pueden estar ocurriendo, que nos pueden haber dicho en esta hora, yo te ruego asimismo, Dios Todopoderoso, que seas tú cambiando pues todo esto, que entiendan que ahí está tu mano, que nada va a ocurrir, que no sea según tu voluntad. Y si es tu voluntad, la aceptaremos porque sabemos, Señor, que siempre iremos donde tú quieres que nosotros estemos. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, por lo cual te doy alabanzas, te doy la gloria, te doy la adoración. Recibe, Señor, de parte de nosotros todo nuestro amor y nuestra vida sea puesta en tus manos para edificación y para la consolidación del ejército que necesita sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vista toda esta situación que nos acontece hoy día, sobre todo en el país, una situación económica, financiera, muy impactante, deteriorante de todo el aspecto financiero y económico, donde se marcan cada día más las diferencias entre unos y otros en cuanto a lo que tienen y en cuanto a lo que pueden hacer. También se marcan las diferencias muy abismales entre los que creen al Señor la palabra y entre los que simple y llanamente coquetean con ello. Caminan, pero no están convencidos de lo que allí está ocurriendo, lo que le están diciendo de verdad puede llegar a ayudar o afectar su vida. Razón por la cual, postrado delante del Señor, le pedía pues la dirección, porque es inquietud mía que toda la iglesia sea prosperada, que todos los que aquí asisten puedan ser testimonios verdaderamente de lo que hace la palabra de Dios, de lo que es el Espíritu obrando en nosotros, cambiando y transformando vida. Eso no va a impedir que nosotros tengamos que enfrentar situaciones, pero sí nos cambia la actitud para nosotros poder asimilar o poder superar lo que allí se pueda presentar, ya sea enfermedad, ya sea en finanzas, ya sea en las relaciones con los demás, ya sea con nuestros hijos o en cualquier cosa que se nos puedan presentar. Lo cierto es que cada día veo una mayor cantidad de gente que son absorbidas, que son consumidas por todo lo que está ocurriendo. El miedo los ha invadido de forma tal que darle una palabra es como lanzar una gota de agua en el mar. Y eso se debe a que más puede el temor, el miedo que tienen a ser afectados, a realmente poderlo superar y lograr lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y han llegado a pensar que si no tienen el dinero, pues su vida está acabada. Y eso me llevó a mí a preguntarle al Señor, a meditar, a estar orando con Él, a tener la comunión. ¿Por qué nosotros como seres humanos, de alguna manera, envueltos en este sistema del mundo, hemos llegado a creer que si no tenemos dinero, nosotros no podemos seguir adelante? Cuando nos enfocamos en una sola cosa de las que Dios puede proveer, difícilmente nosotros podemos avanzar o podemos cambiar alguna situación, alguna circunstancia. Así que vamos a enseñar acerca del comportamiento financiero según nuestra Biblia, según lo que conocemos, según lo que muestra el Señor y según lo que yo creo debemos conocer para poder prosperar en las cosas que nosotros deseamos. Debo comenzar diciéndote que la prosperidad de la cual habla el Señor y que anhelamos todo, parece que no está clara en nuestra mente, y mucho menos en nuestro corazón. Y llegamos a creer que la prosperidad consiste solo en dinero. No todos los que tienen dinero son prósperos. No todos los que tienen dinero, para que me entienda mejor, son felices.
No todos lo resuelven justamente con dinero. A veces los que tienen más dinero son los que tienen mayores complicaciones en su vida, porque no han entendido algo muy importante de parte del Señor, que la prosperidad no consiste en tener más dinero. La prosperidad consiste en algo integral que compone toda la vida de aquel que le cree al Señor. En la epístola tercera de Juan, versículo 2, allí dice lo siguiente. Juan le escribe a Gallo. Gallo fue alguien que colaboró con Pablo en todo y no escatimó, no solamente para Pablo, sino para la iglesia y para todos los hermanos a quien él le podía tender una mano. Así que cuando él le escribe de esta manera: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Observe y medite usted en eso. Él le dice a Gallo que él desea, y ese es el Espíritu diciéndole a la iglesia igualmente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tenga salud, dice, y que prosperes así como prospera tu alma. Y siempre que he citado esta escritura, hago el énfasis que la prosperidad entonces viene de dentro, porque si vas a prosperar como debe prosperar tu alma, el alma es algo que usted no puede tocar, que usted no puede ver, pero es donde se van a manifestar todas las emociones, todos los sentimientos y las actuaciones y conductas que nosotros necesitamos para vivir sobre esta tierra de forma acertada, sin que nosotros seamos afectados por las circunstancias que nos rodean. Entonces él está pidiendo o está deseando que esa persona sea prosperada en todo, así como prospera su alma, y sobre todo que tenga salud. No deja nada por fuera, pero erradamente nosotros hemos llegado a creer que nuestra libertad financiera está sujeta a la cantidad de dinero que tengamos. El tener el dinero es un solo aspecto de nuestra prosperidad, porque si alguien no tiene salud y tiene el dinero, está igualmente fregado. Porque ¿qué haces con tener el dinero y estás postrado en una cama? Así que Dios no quiere que tú prosperes solamente en el aspecto financiero. La verdadera libertad financiera se obtiene cuando tú no dependes del dinero. Mientras tú estés dependiendo del dinero, tú eres un esclavo del dinero. No tienes ninguna libertad financiera. Por eso digo que no todos los que tienen dinero son libres o son felices. Ellos viven atados a eso que tienen, porque su preocupación, sus cargas, está justamente en contar la cantidad de dinero que tienen, cómo lo van a usar, en dónde lo van a invertir o qué es lo que quieren hacer. Algunos solamente viven tan preocupados como Rico MacPato, que lo único que hace es guardarlo, atesorarlo y a nadie se lo da, con nadie lo comparte. Así que nosotros debemos entender en qué consiste realmente esa verdadera libertad financiera. Es esa misma que Pablo escribe a Gallo y que le está pidiendo que sea prosperado en todo. Ser prosperado en todo significa tener el trabajo, tener buena casa, tener una buena familia, buenos hijos, edificando como debe ser, que a pesar de las circunstancias que pueden venir, pueden estar ahí dispuestos todos juntos a enfrentar todo lo que pasa, todo lo que ocurre, y allí hallamos apoyo. Cuando tú tienes ese tipo de relaciones, entonces se dice que eres próspero, porque la felicidad, la paz está en ti, el gozo no lo llegas a perder a pesar de las adversidades que tienes que presentar. Sabes que resilientemente puedes enfrentarte a todo aquello que puede venir contra ti y que sabes en la certeza de que lo vas a superar. Entonces ya tú no estás atado, tu corazón no está con las cosas materiales, tu corazón está con el Señor, y las cosas materiales están en sobreabundancia, eres despegado de ellas. No es que no las vas a cuidar, sino por el contrario, tu corazón no está puesto ahí, no idolatras eso que tienes. La verdadera libertad financiera llega justamente cuando tú eres capaz de producir sabiendo que con lo que vas a hacer puede resolver los problemas a alguien más.
La preocupación tuya o de nosotros debe estar en cuánto problema o cuánto le puedo ayudar, a cuánto le puedo resolver la vida con lo que yo puedo hacer, con lo que soy capaz de tener, con lo que soy capaz de producir. Por eso él está escribiendo a este hombre y le dice pues que tiene que prosperar, él desea que sea prosperado en todo. Ahora, la gente ha llegado a pensar que los que son prósperos son ricos porque tienen dinero y por lo tanto ellos son prósperos. Pareciera que ellos no van a padecer alguna enfermedad o alguna cosa. Cosa que es errada completamente porque no es lo que realmente debe ser. Asimismo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice inclusive que los ricos de este tiempo, de estos días, les haga saber que no es el dinero el que satisface. Primera de Timoteo 6:10, él le dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor del dinero, por los cuales algunos, queriendo enriquecerse, se desviaron de la fe. Lea su Biblia. Entonces, el dinero hace que las personas se desvíen de la fe. Ya no confían en Dios, que es el que le va a proveer, que le va a resolver o que le va a ayudar a salir adelante, sino que ellos están poniendo sus ojos, su corazón en el Dios dinero. Quiero que me entienda hoy, porque veo a mucha gente que son cristianos, asisten inclusive a iglesia, y yo sé que oran, yo sé que leen, y yo sé que buscan esa comunión con el Señor, pero a veces nosotros tenemos conceptos errados, que no los conocemos o que no nos llegamos a percatar de eso, sino cuando estas cosas nos son enseñadas, nos son explicadas, y nosotros en meditación, en oración con el Señor, tenemos la confirmación de parte del Espíritu que eso está errado. Porque ¿qué hace entonces cuando tú te enfocas en ese Dios dinero? Ya tú no tienes fe creyendo en que Dios puede hacer lo imposible, sino que tú lo puedes hacer en base al dinero que tienes. Eclesiastés 5:10 dice Salomón allí lo siguiente: el que ama el dinero, de dinero nunca se sacia, siempre querrá más, siempre está buscando más. Con esto no quiero decirle que usted no va a buscar dinero, sino que tu corazón no debe estar allí enfocado en lo que es el conseguir el dinero. Tu corazón debe estar enfocado en servirle a Dios. Tu corazón debe estar enfocado en hacer las cosas en excelencia y en ayudar a mayor cantidad de gente. Y como consecuencia de eso, el dinero vendrá a ti. El dinero tiene que trabajar para ti. El dinero es esclavo tuyo. Tú no eres esclavo del dinero. Hasta que no entiendas esto, no podrás nunca ser cabeza. Siempre serás cola, porque cuando tú lees a veces el libro de Deuteronomio y cuando está describiendo el Señor allí las bendiciones, que dice que te pondrás siempre por cabeza y nunca por cola, que estarás encima y nunca debajo, que prestarás a muchas naciones y tú no quitarás prestado, eso se debe a una persona que no ha puesto los ojos o su corazón en el dinero, sino que lo ha puesto en confiar en Dios, porque ese capítulo comienza diciendo que si le eres obediente y estás atento para escuchar la palabra que te va a dar el Señor, entonces todas esas bendiciones te vendrán. Y cuando ves todas esas bendiciones, vas a ver que esto es un componente de todo lo que es nuestra vida. Y Dios no está hablando solamente de cosas materiales, sino que o de dinero, sino que Dios está hablando de un hombre integral, de un hombre que se va a relacionar, de un hombre que tiene familia, de un hombre que va a edificar, de un hombre que tiene muy buena relación con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa y con todos los que están alrededor. Por lo tanto, él no tiene grandes preocupaciones, sino que cuando se presenta alguna de ellas sabe cómo resolverlo, y no precisamente porque tenga el dinero, sino porque tiene la sabiduría de Dios.
Cuando nosotros entendemos entonces esto, sabemos que no vamos a depender del dinero, por lo cual tenemos que aprender cosas esenciales. Y la primera que debemos aprender es esta: Dios desea prosperarte, pero la prosperidad de Dios está concebida para que tú hagas en el reino, para que tú alcances muchas más almas, para que tú ayudes a extenderlo, para que tú sanes, para que tú limpies, para que tú puedas ayudar, colaborar con los demás. No simple y llanamente para atesorarlo, para guardarlo y para que tu corazón esté allí preocupado. ¿Cuánto te falta de dinero? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto se puede perder? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Y cómo me lo voy a ganar? En esto tenemos nosotros que ser muy pacientes y ser entendidos en lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Hay unos 3 aspectos en los cuales quiero hacer énfasis. Ya te hablé del primero y aún te faltan unos 3 más que te voy a desarrollar en el día de hoy. Este primero es que Dios quiere prosperarte, y la forma de prosperarte Dios es que lo pienses de manera integral. ¿Cómo es que quiere el Señor esto? Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes un negocio, cuando tú estás estableciendo algo en lo cual sabes que puedes llegar a tener ingresos en el que Dios te puede bendecir. Entonces, la meta tuya debe ser resolverle problemas a la gente. El producto o el servicio que tú vas a hacer es para ayudar a alguien más, no para ganar más dinero. Como consecuencia de ayudar a alguien, tú ganas dinero. Pero si el enfoque está puesto solo en ganar dinero, ahí está el primer error. Porque el querer ganar dinero nos va a hacer desviar. Nos va a hacer que el servicio o el producto no sean de calidad. Nos va a hacer que no seamos responsables. Nos va a hacer inclusive que perdamos las perspectivas verdaderas de ayudar a alguien. Cuando alguien sirve, cuando alguien vende o entrega algo de calidad, entonces él va a ser solicitado y demandado. El volumen va a aumentar, porque así lo hace el Señor. Y debemos aprender nosotros entonces a dar un buen servicio y a entregar un buen producto, de manera tal que todas las cosas sirvan para bien, para aquellos que las están recibiendo. Y como consecuencia, recíprocamente, yo también tengo esa utilidad. Y luego lo voy a invertir. La segunda cosa que nosotros debemos aprender es que debemos aprender a dar. Nos cuesta, es difícil. Nuestro corazón no está inclinado al simple hecho de dar. Sobre todo ahora lo veo y va a aprender esto. Tiene que aprenderlo porque es necesario. Tiene que aprender a dar. Malaquías 3:10. Malaquías, el profeta está hablándole al pueblo y Jehová le está hablando a ese pueblo y le dice al pueblo que lo han robado porque no le han dado lo que le corresponde a Dios. No quiero que cuando cite la palabra que te quiero enseñar, la tomes de manera tal que creas que es obligatorio o que es una simple exigencia de traer un diezmo. Tiene que haber un entendimiento. Tiene que haber una conformidad y una voluntad en tu corazón para que sepas lo que estás haciendo con el acto de diezmar. Y no simple y llanamente lleguen a manipularte manejando la palabra o manejando tus emociones y sentimientos sin el entendimiento que es requerido para que tú puedas verdaderamente tener una libertad financiera. La libertad financiera se obtiene justamente cuando, sabiendo que nosotros somos dependientes de Dios, entonces tenemos un compromiso con Dios. Malaquías 3:10, que toda Malaquía prácticamente viene esa exigencia de que la gente no está cumpliendo con un mandamiento de Dios, con un mandato que da Dios. Malaquías 3:10, él dice allí lo siguiente: traed los diezmos al alfolí. Y dice el Señor: probadme ahora en esto, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones. Dicho de esa manera, de repente nosotros
lo vemos como cualquiera que lo repite por allí para solo exigirte un diezmo. Quiero que lo entiendas para que sepas por qué das un diezmo. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué tenemos que aprender a dar? No todos sabemos dar. Aunque alguien esté dando, no se debe dar de las obras. Tampoco se debe dar por obligación. Tampoco se debe dar por tristeza. Se debe dar por una convicción y voluntariamente en el corazón. Esto es lo que cambia fundamentalmente, radicalmente, el dar, el diezmar en la iglesia. Debe haber un entendimiento, debes saber por qué lo estás haciendo, debes saber que es una exigencia de Dios. Entonces él dice, traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, a ver si yo no te bendigo a ti, a ver si yo no te doy lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el pueblo al cual le estaba diciendo eso, dejaron de darle, dejaron de cumplir, porque no entendían algo. Si el corazón del hombre no está dispuesto para dar, Dios no puede bendecir. Y el establecimiento del diezmo es para probar el corazón, no para que nadie se aproveche de ello, sino para probar el corazón de los hombres, a ver hasta dónde están dispuestos a desprenderse de lo que tienen, sabiendo que tienen una dependencia de alguien que le pueda suministrar todo lo que tiene. Porque todo lo que hay sobre la tierra de Dios es. Entonces, cuando alguien tiene el conocimiento, cuando alguien tiene el entendimiento, va a decir entonces que él voluntariamente va a cumplir con el compromiso que tiene con el Señor. Y es algo que entonces establecido en el corazón te va a permitir recibir la bendición que manda Dios cuando abre esas ventanas de los cielos. Observe que siempre hemos usado esta escritura a veces para de alguna manera recordarle a la gente que tiene que diezmar porque la iglesia lo necesita. No, ese es un cumplimiento y es la prueba que Dios está poniendo en tu corazón para ver cuánto estás dispuesto tú a obedecerle al Señor o cuánto amas tú al dinero más que al Señor. Porque si nosotros recibimos algo y Dios dijo que de lo que tú recibieras tenías que dar el diezmo, es de Dios, no lo puedes tocar. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecerle? No todo el mundo está dispuesto porque alguno dirá, pero ¿de dónde le voy a dar? Si es que yo no tengo, pero te sustentas, tú comes todos los días. ¿Y esa sustentación de dónde vino? Lo que recibes a diario. Pero yo no recibo mucho. Dios no está hablando de cantidades. Dios está hablando de la disposición que tienes en el corazón. De saber que tienes que cumplir. De saber que Dios es primero. Ahí es donde quiere el Señor que nosotros lleguemos, que nosotros entendamos. Ahora, ¿cuánto le cuesta a una persona desprenderse de algo, de una parte de lo que tiene, para poderlo dar? Eso es lo que mide cuánta mezquindad hay en nuestro corazón o cuánta disposición para servirle al Señor. Ruego a Dios que esta palabra usted la pueda entender. Y usted pueda saber, porque como nosotros damos, así mismo vamos a recibir, que ese es otro de los aspectos que luego se lo voy a explicar, recibir. No todos saben recibir. Cuando la gente por lo general no tiene el dinero, se justifica diciendo que él no puede ofrendar porque él no tiene. Él no se preparó, él no entendió que de todo lo que recibía, el diezmo es del Señor. Ese es el cumplimiento del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si tú no eres capaz de obedecer eso, tampoco serás capaz de obedecer lo demás.
Porque nos es fácil a nosotros poder cumplir algunas cosas, pero otras que no nos convienen no. Cuando usted lee el pasaje del joven rico, los diferentes evangelios, dice allí mi Biblia que aquel muchacho vino a Jesús y le dijo a Jesús: Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que vayas, yo quiero seguirte. Y el Señor, viendo a aquel muchacho, él llegó hasta allá y le preguntó a él, ¿con qué se podía él ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumpliendo los mandamientos. Eso lo he hecho desde muy temprano, Señor. Pero lea su Biblia y lea ese pasaje y usted va a ver que aquel hombre, aquel muchacho, aquel joven hace referencia a los mandamientos que tienen que ver con cosas materiales. Se le olvidó el primer mandamiento, al menos, que era amar al Señor por sobre todas las cosas. Y dice mi Biblia que él tenía muchas posesiones. Entonces el Señor, para probarlo justamente, le preguntó, le habló a él, y dice mi Biblia que lo miró y lo amó. Y le dijo entonces, pero te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice mi Biblia que aquel muchacho se fue triste porque él tenía muchas posesiones. ¿Cuál era su Dios? ¿Está entendiendo? Si el hombre, si ese joven hubiese respondido en ese momento, sí Señor, tengo todo esto y eso está a tu disposición, lo vamos a vender para darlo a todos los pobres. Jesús hubiese dicho a sí mismo, como dijo cuando Abraham fue a entregar a Isaac, y vio Dios que no iba a detenerse y que estaba dispuesto a degollar al hijo para entregárselo al Señor. Entonces vino una voz desde el cielo que le dijo a Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, ya sé que me amas. Lea su Biblia una vez más. Yo creo que si este muchacho hubiese dicho, ¿cómo no, Señor? Yo voy y voy a vender todos estos bienes y se los voy a dar a los pobres. Él le hubiese dicho quizá, detente, no tienes que venderlo, ya sé que me amas, que estás dispuesto a darlo. Ese es mi Dios, porque sabe, prueba los corazones, conoce, pero allí te está mostrando realmente a quién amas cuando tú decides dar o no dar. Por eso Él dice allí que va a abrir las ventanas de los cielos en Malaquías y va a derramar sobre nosotros bendiciones. Nos es difícil poder entender esto, pero no te estoy hablando del simple hecho, del acto de tener que dar. Se trata de tu corazón. Cuando nosotros amamos a Dios en nuestro corazón, no escatimamos para darle. Siempre será Dios primero. De todo lo que recibo voy apartando, porque a Dios le corresponde una parte. Vea, hay un pastor, estaba hablando allí, o revisando sobre cómo se va expandiendo el Evangelio de Jesús en Japón. Y hay un pastor japonés que tiene una iglesia pequeña, quizás como la nuestra. Dice que él tenía no más de 200 miembros, 150, dice, 150 miembros tenía. Y le preguntaron, ¿cuántos diezman en tu iglesia? Y él respondió, los 150. 150 diezman. Oye, la persona que le preguntaba se sorprendió y le dijo, sí, seguro, los 150, sí, los 150 diezman. Oye, le volvió a preguntar nuevamente, sí, los 150 miembros que tienes están diezmando. Sí, yo incluido, le dice él. Yo incluido, estamos ofrendando los 150. Y dice, ¿cómo es eso? Bueno, para la iglesia son 60 los que están diezmando. Los otros 90 le diezman a Satanás. Oye, la persona que le preguntaba se sorprendió aún más. ¿Cómo es eso? Sí, si no diezmas a Jehová, entonces le diezman a Satanás, porque igualito se lo van a quitar. Dice, no te das cuenta, pero ese diezmo tarde o temprano lo van a pagar, porque, o sea,
Satanás se lo va a cobrar. ¿Cómo se lo cobra? Con enfermedades, con algunas situaciones que se le presentan, donde entonces tienen que estar pagando quizás hasta el doble de lo que no le dieron al Señor. Porque hay algo que está escrito en Malaquías 3:11, que es el versículo que sigue. Y dice allí el Señor, Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si tú diezmas, si tú traes el diezmo al alfolí, Él también va a proteger que lo que tú tienes no te lo quite el destruidor, que el Satanás, el enemigo, el diablo que viene ahí para acabar con todo eso. Porque observa, Él dice que ese devorador no va a poder entrar en la producción tuya, no va a poder entrar en el negocio, no va a poder entrar en la familia, no va a poder tocarte a ti, no va a tocar tu salud. Él va a proteger eso. O sea, no es que le pagues al Señor, pero Él garantiza porque sabe cómo le estás dando. Entonces, tenemos que aprender esto, señores. Cuando estamos dándole al Señor, vuelvo una vez más, dice acá, la segunda parte dice, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay mucha gente que tiene su tierra hoy estéril. ¿Y eso por qué? Porque le cuesta dar. Le cuesta dar al Señor. Si tú no dispones ese corazón, no puedes obtener nada. Escuchaba al pastor Armando Alducin contar un testimonio, cómo aprendió él esto, de dónde vino esto y cómo. Él dice que al igual que la gran cantidad de los que están acá, porque le estaba hablando a la iglesia, yo era igual que ustedes con respecto al diezmo. Y me costaba cuando yo estaba empezando, dice, tenía un año apenas en la iglesia, pero no sabía que esto tenía que ser de corazón y no lo había entendido. Todo el tiempo vivía limitado y en escasez. Y donde estaba rentando su casa, llegaba el que le alquilaba, ya por varios meses había llegado a tocarle la puerta para que le pagara la renta. Un día le dijo, la esposa le dijo, Armando, tú estás diezmando como Dios dice. Y él le respondió como cualquiera puede responder. Le dijo, tú te volviste loca, chico. ¿Cómo pretendes tú que yo esté diezmando? Que yo esté dando algo, si apenas tenemos para comer. Mira que nos cuesta a nosotros poder pagar la renta. Y ella le respondió y le dijo, ¿acaso se te olvidó que el justo vive por fe? Entonces entendió que él no dependía del dinero, sino que él dependía de Dios. Y que mientras él tuviera dinero o su corazón estuviese fijado, enfocado en el dinero, difícilmente él iba a tener la fe suficiente para creer que Dios podía hacer algo sobrenatural. Entonces él entendió eso. Y supo entonces que si él no le daba a Dios, Satanás se lo estaba cobrando, y Satanás cobra con deuda. Vea, ningún cristiano, ningún hijo de Dios debe tener deuda. Ningún hijo de Dios pide prestado. Porque si no, no le puede dar al Señor. Y si tú le das bajo deuda, entonces ¿cómo te bendice el Señor? Ninguno. Por eso, un hijo de Dios que haga fraude, que engañe, que mienta, que pida prestado, que viva, que no salga de una deuda, que siempre está debiendo, ¿cómo rayos se la quita de encima si tiene todo el tiempo a Satanás montado allí? Ninguno de nosotros debe tener deuda. ¿Confiarías en alguien para que te cuide algo cuando tienes deuda? Si no ha podido pagar la de él. Esto es lo que tenemos que entender por libertad financiera, porque él es esclavo de ese dinero que quitó prestado. O tiene una deuda montada encima que no se la puede quitar. Así que ninguno puede estar en eso de préstame aquí, préstame allá, o préstame. ¿Para qué es eso? Hay deudas que son buenas,
Pero la gran mayoría que se mete en problemas es por deuda mala. La deuda que es buena es la que va a invertir. Cuando yo quito un préstamo en el banco porque lo necesito para una empresa que debe producir para pagar la deuda y generarme utilidad. El dinero trabaja para mí. Pero cuando yo vivo completando dinero para satisfacer una necesidad de esto y de lo otro, o esclavizado, una tarjeta de crédito, o alguien que me presta y nunca termino la deuda es una maldición. ¿Cuándo la vas a pagar? Si no has podido pagar hasta ahora, o es que no te has dado cuenta que toda tu vida has vivido todo el tiempo bajo esa condición. Quitando prestado, dejando por aquí a alguien que en misericordia no te quiso cobrar más. Tenemos que aprender de esa manera. Por eso me llamó la atención este testimonio del pastor Armando Alducin y de verdad es así. Él entendió y dice que aún cuando volvió a ir a la iglesia, cuando fue el domingo a la iglesia, ese primer domingo, oye, le costó darlo porque no tenía mucho. El segundo domingo le costó menos, el tercer domingo lo soltó más rápido y el cuarto domingo comenzó a prosperar. Entonces ya no debía. Y hasta la presente fecha dice, nunca he tenido a nadie que venga detrás de mí a cobrarme algo. Pero antes que no hacía eso, no había aprendido esto, tenía encima a alguien los cobradores, el crédito, todas estas cosas. Cuando un hijo de Dios se antoja de comprar algo es porque tiene el dinero para comprarlo. Nosotros debemos ser de esa condición, de saber que estamos seguros de obtener algo y nosotros entonces hacer los compromisos para que eso realmente pueda producir. Ahora, ve acá. Hay dos maneras de dar. La primera la conocemos, es para Dios. La segunda, en ofrenda, que van para los pobres. Y eso a su vez tiene una división. Pobres que son cristianos y pobres que no son cristianos. Cuando nosotros damos y damos para los pobres, Dios está dispuesto a devolverlo. Proverbios 19:17 dice que al que da al pobre, a Dios presta, y Dios pagará lo que prestó. El que da al pobre, a Dios presta, y Dios es el que le va a pagar. Cuando existe eso en nuestro corazón, Dios sabe que ha encontrado un canal de bendición. Dios, para ayudar, para prosperar, para bendecir a alguien, siempre va a usar a alguien más. Ya sea por un trabajo, ya sea por un negocio, ya sea porque se lo dé a alguien o porque ese esté dispuesto a colaborar, a ayudar con la expansión del reino sobre la tierra. Y Dios sabe entonces que para que llegue, para usar ese canal, tiene que bendecir al que es canal. Por eso, mejor es dar que recibir. Cuando nosotros hemos entendido eso y establecemos un negocio, una empresa, y sabemos que esa empresa la vamos a usar es para resolver la vida de los demás, no me malinterprete, porque usted va a vender el producto, usted va a vender el servicio, pero como la mentalidad de usted está establecida en el hecho de que quien compra el producto, quien recibe el servicio, va a estar satisfecho y va a resolver un problema, y usted lo hizo más por resolver el problema que por ganar el dinero, como consecuencia de eso vienen las ganancias y los volúmenes de venta. Cuando alguien entiende que esa es la forma como opera Dios, se convierte en un canal. Así que cuando damos a los pobres, Dios sabe que a través del que está dando a los pobres puede alcanzar más almas. Como consecuencia de, te bendice más. Te va a bendecir más porque necesita llegar a mayor cantidad de gente. Es imposible que la bendición que le va a llegar a alguien no llegue a ti. Si somos un canal, imagínese usted una tubería de agua. Y usted es, vea, los que pueden imaginarse pueden conocer esto. La tubería que sale desde Curaguaro, que es de donde bombean el agua hacia la ciudad, son inmensas.
Ellos tienen mayor caudal de agua que el que llega a tu casa. A veces a tu casa ni siquiera llega. La única forma de tú convertirte en ese grande es que tú le des a mayor cantidad de gente. Y siempre tendrás en sobreabundancia porque Dios habrá encontrado un canal de bendición para los demás. Así que el que da al pobre, entonces a Dios presta. Ahora, dentro del pueblo de Dios no deben haber pobres. Pastor, ¿y por qué los hay? Jesús dijo que los pobres siempre iban a estar en medio de vosotros. Porque hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no se esfuerza. Hay gente que no lucha y se quiere acomodar solo a lo que va a recibir. Si vas a estar solamente pendiente de eso, caes en la misma lista de aquellos que son egoístas, que aquellos que no quieren dar. Y nunca tendrás una libertad financiera, serás un esclavo de las dádivas de los demás. Y así, cuando te toque darle, no te preocupes por eso. Él nunca va a superar su situación, nunca va a ir más lejos, nunca va a llegar más allá. Así que nosotros tenemos que aprender a dar, porque dice la palabra que nosotros debemos dar primeramente a los de la familia de la fe. Observe, Gálatas 6:9 dice allí lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Procuremos pues en todo tiempo hacer el bien, sobre todo a la familia de la fe. Primero, los que conocen de Dios. Porque el que conoce de Dios y le vamos a ayudar, él debe entender que lo que va a recibir es una bendición que él debe multiplicar. Si no entiende eso, él se va a convertir en un esclavo. Por eso, cuando nosotros damos algo, también debemos dar la palabra para que la persona entienda, sepa y comprenda qué es lo que tiene que hacer. Saber que si él confía en Dios, él va a salir de esa condición. Él va a dejar de pedir, él va a dejar de mendigar, él va a dejar de tener la condición que tiene, sino que ahora es el Señor el que se va a encargar de sustentarle. Mire, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, nosotros buscamos la dirección y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a enseñar a trabajar. Por eso nosotros debemos aprender. Ahora vea, tenemos que aprender a recibir. No todos estamos dispuestos para recibir o sabemos recibir. Le estoy hablando de cuando nosotros damos a los pobres. El pobre entonces siempre va a estar dispuesto para recibir. Pero un hijo de Dios que sabe y que tiene a Dios en el corazón, le va a costar recibir primeramente. Porque él sabe, debe entender que mejor es dar que recibir. El que recibe debe estar dispuesto para recibir de Dios. Porque cuando se da, tú tienes una garantía de que vas a recibir. Pero cuando solo estás recibiendo, tú vas a recibir por dádivas de Dios y del canal que está usando. Entonces hay una competencia. Yo prefiero dar. Y cuando alguien me quiere dar algo, yo ahora lo entiendo y lo recibo porque no puedo quitarle la bendición al que me está dando. No importa lo que sea, pero no puedo quitarle la bendición. Porque su bendición está en el dar. Y yo debo estar dispuesto para recibir. Pero así como recibo, yo debo estar preparado para dar. Porque si yo no doy de lo que yo recibo, no recibo más. En una empresa, cuando nosotros tenemos utilidad, nosotros debemos invertir lo que tenemos allí. De manera tal que la empresa pueda crecer y pueda resolver mayor cantidad de problemas, puedo emplear mayor cantidad de gente y como consecuencia tengo mayor utilidad.
Debo estar preparado para recibir. Igual, debo estar preparado para recibir en oración. En esto consiste la fe que tenemos nosotros en cuanto a la sustentación de Dios. Filipenses 4:6 dice lo siguiente: por nada estéis afanados o afanosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Cuando se está en la intimidad con Dios y estamos clamando a Dios, exponemos nuestras peticiones, pero ella debe estar acompañada con una acción de gracia. Es decir, le damos gracias a Dios por lo que estamos pidiendo. A la vez de la forma de darle gracias es darle a alguien más. Nosotros recibimos por esa petición que hacemos y estamos dispuestos a darle a alguien más, porque cuando le damos a alguien más, ese alguien debe estarle dando gracias a Dios. Por eso lo primero a quien le damos es a los hermanos cristianos, a la familia de la fe. Ese Dios va a recibir gloria. A lo mejor estamos contestando de parte de Dios una oración que se ha hecho por mucho tiempo y llegamos nosotros a satisfacer la necesidad de alguien. Y tenemos que entender que no somos nosotros, sino Dios que dispuso en el corazón bendecirnos a nosotros para que nosotros pudiésemos bendecir a alguien más. Y ese alguien entonces esté dispuesto en esa oración a recibir lo que Dios le está dando. Una vez recibido, ya la condición de esa persona cambia. Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, no a cualquiera. Elías pudo haber dicho: Señor, ¿y por qué no me mandaste a la casa de un rico? En el tiempo de Acab era como, o sea, el pueblo estaba empobrecido, la situación económica era crítica, no era muy diferente a lo que vive el país hoy. El rey Acab era el que estaba allí y era un destrozo completo la economía y bueno, no eran las condiciones muy buenas. Sin embargo, a Elías lo mandaron a la viuda de Sarepta y aquella mujer lo único que tenía era una taza de harina y un poquito de aceite. Y Elías le dijo que le diera él primero, y lo primero que hizo esta mujer, a pesar de que había dicho de que ellos iban a hacer esa torta de pan y se la iban a comer y se iban a echar a morir porque ya no había más, le dijo Elías que no se la comieran ellos primero, sino que le diera a él primero, que le diera al profeta primero. Y entonces le dijo que esa harina no se iba a escasear, ni el aceite se iba a escasear. Y durante todo ese tiempo ella lo hizo tal cual, y ese tiempo nunca escaseó esa harina. Usted conoce la historia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, usted lee eso allí y se va a sorprender. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió las cosas? Que ella puso a Dios primero. Y cuando su hijo enfermó, que inclusive murió, Elías oró y lo resucitó. Así que Dios te va a dar salud. Dios no solo te da el sustento, el alimento, te da la salud y te da todo lo que está a tu alrededor. A eso se le llama verdadera libertad financiera. Cuando hay paz en nuestro corazón, cuando hay gozo a pesar de las circunstancias, cuando sabe que aunque para los demás esté difícil, Dios tiene su mano tendida para sustentarte a ti. No va a fallar. Entonces puedes hacer los negocios libremente. Entonces puedes ir seguro porque tienes la dirección del Espíritu. El Señor habla entonces a sus hijos que están dispuestos de esa manera y allí reciben la estrategia. Porque está escrito en el libro de Job. En una o en dos maneras habla el Señor. En sueños o en visiones. O cuando ya se está dormitando, viene la palabra de Dios, le susurra al oído y le dice entonces las estrategias que tiene que seguir. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? ¿Sabe cuál negocio entonces le conviene? Le da discernimiento para conocer dónde debe invertir, qué es lo que tiene que hacer, cuál esfuerzo debe hacer. Debemos ser también nosotros cautos en todas las cosas que Dios nos manda hacer, precavidos, para nosotros no caer en errores, pero escuchando la palabra de Dios, escuchando a Dios. El cuarto aspecto de esto es saber administrar. Lo que te da Dios tienes que saberlo administrar. No te puedes volver loco. Saber que eso es de Dios.
Primera de Corintios 4 dice allí lo siguiente, 4, 1, 2. Dice, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Por tanto, es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Saber a dónde va a ir, cómo lo voy a usar, qué es lo que voy a hacer con esto. No invierta en cosas innecesarias. No te empeñes en hacer algo, en hacer una fiesta, en comprar una casa, en comprar un carro porque los demás lo tienen o porque los demás lo han hecho. Si no están dadas las condiciones, no hagas tal cosa porque vas a desperdiciar, porque vas a malversar la bendición que Dios te está dando y no la estás usando conforme a la dirección de Dios. Puedes diezmar y puedes ofrendar y puedes estar cumpliendo con todo eso, pero si no le eres obediente a Dios en aquello que Él te dijo que tenías que hacer, no vas a prosperar tampoco, no vas a tener la libertad financiera. La libertad financiera se obtiene justamente en ser obediente a la palabra de Dios, que es la que te va a prosperar en todo lo que vas a hacer. El Salmo 1 dice que no te puedes despegar de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Vea todo lo que dice, sino que Él es plantado a las orillas del río, a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, lo que emprende, prosperará. Mas no así el malo. Si lo sigue leyendo, ve lo que le ocurre al malo. Entonces, no debemos nunca despegarnos de Dios para saber cómo nosotros administramos la bendición que Dios nos está dando. Porque hay gente que cuando gana algún dinero se vuelve loco. O se olvida. Parece que si no viene a la iglesia no tiene compromiso con la iglesia. Y como dije al principio, termina pagándole a Satanás. Porque se te olvidó en ese momento que tenías que, de lo que recibiste, tenías que haberle dado al Señor. Ahora, ¿has metido al Señor en tu negocio? ¿Es parte como socio allí de todo lo que haces? Ahora entiendes por qué tu empresa no termina de prosperar. Tienes tantos argumentos metidos en tu cabeza para justificar el diezmo o no. Tienes que saber, tu diezmo lo va a recibir un hombre porque está al frente de todo esto, como estaban los sacerdotes. Pero tienes que cumplir con Dios, tienes que olvidarte de todo eso y tienes que saber que es tu corazón el que está dispuesto para hacer eso. Yo lo hice de esta manera, yo entrego mi diezmo. Lo que haga el hombre con ello, ese es su problema con el Señor, pero yo estoy bien con el Señor. Yo lo entregué. Y hasta ahora el Señor no ha fallado. No he dejado de hacer las cosas, ha estado allí, siempre aparece cuando más lo requiero, cuando más lo necesito y no dejo de pedirle al Señor que me dé la estrategia para producir mucho más y no es tener tanta dependencia de ninguno otro, sino que sea de Él. A eso es lo que realmente se le llama libertad financiera. Vea esto, Romanos 12:11 dice que en lo que requiere diligencia, que nosotros no seamos perezosos. Lea allí su Biblia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu para servirle al Señor. Eso indica que la gente no se puede quedar dormida, no se puede acomodar, conformarse con lo que está recibiendo hasta ahora. Y en ese aspecto tiene que ver directamente con el recibir, el hecho de dedicarse a hacer las cosas. ¿A quién va a bendecir el Señor? Quien se dedica a trabajar, quien sabe cómo invertir, quien sabe cómo repartir. Pedro dice que nosotros somos ministradores de esos misterios de Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Que precisamente tú vas a prosperar sin que argumento alguno del conocimiento humano o razonamiento tenga una explicación para saber cómo es que se multiplican las finanzas tuyas. ¿Cómo es que rinden? ¿Cómo es que siempre tienes el sustento? Por eso son misterios de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice allí que el que no trabaje, que no coma. Cuando alguien recibe algo, eso que recibe es para que tome fuerza y él pueda hacer algo. Yo te doy hoy la comida.
Y con la comida recuperas la fuerza, recuperas la quietud, la tranquilidad para pensar en el Señor y saber lo que tienes que hacer. Porque Pablo le escribía a Tesalónica y le dice, mira, he sabido que en algunos de ustedes hay gente que anda, prácticamente le dice, flojeando. No hacen nada, sino que están pendientes de las dádivas cuando se las van a dar. Eso lo hace el gobierno perfectamente. Y ha creado una cantidad de esclavos que solamente viven pendientes del día en que le van a dar una bendita bolsa, sabiendo que tienen mayor potencial para hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces, ser administrador requiere de la diligencia, requiere de que nosotros estemos allí. Ahora, hay algo fundamental que tiene que entender, saber de lo que está recibiendo, de lo que está administrando, cuál es para mi consumo, cuál puedo yo disponer y cuál tengo que invertir. Segunda de Corintios 9:10. Cita Pablo esto que está escrito o está dicho por el profeta Isaías. Y dice, y el que da pan al que come y semilla al que siembra, él multiplicará vuestra sementera y proveerá y dará fruto en abundancia, a fin de que nada os falte, para que según la fe en todo tengáis y sean prósperos en buenas obras, a fin de que el fruto se multiplique en justicia. Observe lo que dice ese versículo. Entonces, el que come recibe pan y también recibe semilla. Las dos cosas las da el Señor. Ahora, ¿cuánto de eso te puedes comer y cuánto de eso puedes invertir? Porque la semilla es para invertir, no para comérsela. Esto es lo que te va a dar la libertad financiera, saber administrar cuánto es para disfrutar, cuánto me puedo comer, cuánto tengo que invertir. Requiere el Señor que seamos buenos administradores en esto. Porque Él sabe de la sustentación que tú necesitas, por lo tanto tienes que comer. Pero también sabe que tienes que crecer, sabe que tienes que multiplicar, porque tienes que dar también el fruto, porque tienes que dar testimonio del poder que hace el Señor en todos nosotros, en todos los que somos hijos de Dios. Entonces es fundamental que nosotros podamos aprender a administrar todas estas cosas, porque lo vas a recibir en forma de palabra, y cuando la palabra venga, que es la semilla, y se comience a multiplicar y comiences a producir, entonces tú sabrás lo que tienes que darle a la iglesia, a los pobres, y lo que tienes que invertir. Cuando tu corazón está dado en eso, sabe que tu vida no depende del dinero, sino que depende del que todo lo puede, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el hacedor de todo cuanto existe, el que hace negocios sin tener que firmar un contrato, porque ha hecho un pacto desde un principio y ha dicho que te va a sustentar, que Él es tu Dios y que nada te va a faltar, y que si das los diezmos como Él lo estableció, entonces lloverán bendiciones desde el cielo y nunca el ángel te va a abandonar, sino que estará contigo, te va a poder hacer saber lo malo que puede venir, lo va a evitar, lo va a quitar, te va a hacer cerrar las puertas que deben estar cerradas y va a abrir la puerta donde tienes que entrar. No lo quieras manejar tú. El problema que tienes es que argumentas tanto y no cumples con Dios, que te cansaste de Dios. Entonces, el dar tiene que ver con ese corazón dispuesto para con Dios y no para la dependencia de los hombres. El recibir, entonces tienes que saber que lo que recibe también te bendice a ti, pero va a bendecir a alguien más. Y el administrar, saber entonces cómo vamos a usar las cosas que estamos recibiendo, las bendiciones que tenemos desde Dios para con todos los demás, y saber cómo va a ayudar a esto al reino de los cielos. Debemos estar claros, no nos pase que sea Satanás cobrándonos el diezmo que nunca pagamos, que no dimos nosotros. Amados, allí donde están, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendigo en esta hora
Y te doy gracias porque a ti te ha parecido, Señor, que nosotros debemos conocer más de tu reino, de saber cómo funciona, de saber y quitarnos de nuestra mente que no es el dinero lo que va a resolver nuestras vidas, que lo único que necesitamos en nuestro corazón se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. Y mientras esté allí, Señor, yo sé que tú no vas a fallar, tú no vas a faltar en ningún momento, Señor. A que tú sabes y has dicho, Señor, que de todas las aflicciones que tiene el justo, de todas esas lo librarás. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto un justo que mendigue, que tenga necesidad, ni su simiente que mendigue el pan. Así pues, sabemos nosotros que aquellos que son dados para con el Señor no son de los que corren en avaricia, no son de los que corren en mezquindad, sino que sabiendo que tienen un compromiso con el Señor, lo primero que hacen es apartar para cumplir entonces con lo establecido en el reino. Que nadie está obligado a cumplir tal cosa, pero ciertamente nuestro corazón debe estar dispuesto para amarte. Y una de las formas que tú has establecido es esta. Así que entendamos pues nosotros que la libertad financiera que obtenemos, no la obtenemos, Señor, por lo que tenemos, sino por lo que tú nos puedes dar, por lo que tú puedes hacer conjuntamente con nosotros. Recibe gloria, recibe, Señor, la alabanza, recibe la adoración de parte de todos, y sea esta palabra entendida, internalizada en el corazón, entendida con nuestra mente inclusive, para que nuestra mente, siendo la de Jesucristo, nos ayude a salir adelante en todo lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.